Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestro primer invitado de hoy es el sociólogo Cristóbal Rovira, doctor en ciencia política y académico de la Universidad Católica. Él es uno de los académicos más influyentes en el estudio de las élites, el populismo y las derechas extremas. Con él conversaremos sobre el Partido Republicano de Chile, el fenómeno Milei en Argentina y qué define a las ultraderechas en el mundo. Cristóbal Rovira, bienvenido a Influyentes. Muchas gracias por la invitación. Cristóbal, usted es uno de los académicos que más ha estudiado y sigue estudiando el fenómeno de la ultraderecha en todo el mundo. Partamos por lo básico, porque aquí hay mucho debate de si realmente quiénes son de ultraderecha, quiénes son de extrema derecha, o si más bien son grupos conservadores, como por ejemplo dice el Partido Republicano de Chile respecto de su identidad. ¿Qué define a la ultraderecha? A nivel académico hay bastante consenso de que el mundo de la derecha se ha venido fragmentando en dos grandes bloques o grupos. Una derecha que es lo que se llama la derecha convencional y otra derecha que es lo que se llama la ultraderecha. La derecha convencional la definimos normalmente por ser líderes, actores políticos que defienden ideas de derecha, por dar un ejemplo a favor del libre mercado, ser más bien conservadores moralmente, pero lo hacen de una manera que dialoga con lo que sucede al interior de la sociedad y por lo mismo están dispuestos a establecer consenso. Y el segundo criterio que es muy importante es que una derecha convencional respeta las reglas del juego democrático, sobre todo lo que llamamos la democracia liberal, que está caracterizada por la existencia de una serie de instituciones que funcionan como peso y contrapeso. La ultraderecha, en cambio, se diferencia de la derecha convencional justamente en estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque va a defender ideas de derecha, pero de una manera mucho más radical y extrema, y por lo mismo es que si defiende el libre mercado, si defiende posturas conservadoras moralmente, no va a estar dispuesta a negociarlas y a consensuarlas con el resto del espectro político. Y recordemos el segundo criterio, que es tanto más importante que el anterior, y es que estas ultraderechas mantienen una relación ambivalente con el sistema democrático, sobre todo con ese aspecto liberal de la democracia. Tribunales constitucionales, tribunales de elecciones, los medios de comunicación de masas, etcétera. Y por lo mismo es que esas ultraderechas representan hoy en día a nivel global un desafío para los sistemas democráticos. Veamos las diferencias, Cristóbal, porque también siempre dicen, no, pero Donald Trump no es lo mismo que Bolsonaro, no es lo mismo que Giorgia Meloni, no es lo mismo que Marine Le Pen o de Víctor Orbán en Hungría o en el caso de Chile del Partido Republicano de José Antonio Kast. ¿Son distintos en qué? Pero ¿qué los hace estar en la misma categoría? Y agrego, y vamos a hablar también de Javier Milei, el fenómeno, por supuesto, que está pasando en Argentina, que es como un anarco-libertario, algo distinto de los otros personajes que hemos nombrado. Sí, estas ultraderechas tenemos que pensar que en sus orígenes, sobre todo la ola actual de las ultraderechas, provienen originariamente sobre todo del continente de Europa, Europa occidental. Los casos emblemáticos son en Austria, el Partido de la Libertad, el Frente Nacional en Francia. Eso surge en los años 80 y después se empieza a expandir a lo largo de Europa occidental, después conquista también Europa del Este y últimamente hemos visto su expansión a nivel más global con Donald Trump, con Bolsonaro, inclusive con el Partido Republicano. La metáfora que yo siempre utilizo es que todos estos partidos o líderes no son hermanos, sino que son primos. Forman parte de una familia que comulga determinados valores, pero como no son hermanos, no son idénticos, sino que guardan determinadas similitudes. Y esas similitudes guardan relación justamente con esta cuestión de defender ideas de derecha con mucha radicalidad, con mucho mayor extremismo a los que tienen las derechas convencionales. Por lo mismo que estos actores se suelen defender a sí mismos como que están a la derecha de la derecha y tildan a la otra derecha como la derechita cobarde que no se atreve a defender esas ideas. Claro, eso ha pasado en España con el caso de Vox y el Partido Popular y también en Chile, ¿no? Que ha sido tildado Chile Vamos de la derechita cobarde. Exactamente, que critican constantemente y que sobre todo en el caso chileno es interesante que no es muy diferente de otras ultraderechas en el mundo, que son divisiones, que son escisiones de las derechas convencionales. José Antonio Kast provenía de la UDI, se sale de la UDI y construye su propio partido político. Vox, Santiago Abascal, provenía del papá, del PP, sale de ese partido y construye su propio partido político. Esa es una ruta de construcción de las ultraderechas que no es inusual. O también a veces puede pasar que partidos de derecha convencional mutan, son conquistados por determinados liderazgos, pensemos en Donald Trump, y hacen que esos partidos que históricamente fueron de derecha convencional transiten hacia un partido de ultraderecha. Ahora hablemos del segundo aspecto que los une, que es esta relación conflictiva con la democracia liberal, con el respeto, digamos, a la democracia y a los valores de la democracia.
hay una diferencia, por ejemplo, con Donald Trump con el asalto al Capitolio, ¿no? Y hoy día está siendo juzgado, etcétera, por lo que pasó en el asalto al Capitolio, en que él además no reconoce que ganó la elección Biden. Bolsonaro también tiene una relación, digamos, compleja, no reconoce que ha ganado Lula en el momento, hay un periodo como de inestabilidad. Sin embargo, acá José Antonio Kast reconoció inmediatamente que había perdido la elección y fue a saludar muy republicanamente a el presidente Boric. Entonces, ahí hay un punto en que también se dice, oye, no puede ser igual algo que respecto de su adhesión a la institucionalidad democrática, hasta ahora el Partido Republicano la ha mantenido. Sí, es importante hacer aquí determinadas distinciones. La primera cuestión que yo creo que es interesante tener en consideración es que el ataque de la ultraderecha es contra generalmente la democracia liberal más que la democracia secas. ¿Por qué esto es importante? Porque si pensamos en la ola de autoritarismo en América Latina en los años 70, el pinochetismo lo que quiere hacer es cerrar el sistema democrático. Las ultraderechas se definen a sí mismas como democráticas, pero lo que ellas dicen es que en realidad son otros actores, generalmente las izquierdas, las que atentan contra el sistema democrático. Entonces tienen un discurso que suena muy democrático, pero el tema es de que sus prácticas muchas veces atentan contra determinadas instituciones del régimen democrático. Lo que tú planteabas de Donald Trump es emblemático, no aceptar una determinada elección. Pero aquí la comparación con Chile yo creo que nuevamente hay que ser cuidadosos porque estamos comparando a líderes, Trump o Bolsonaro, que llegan al poder con líderes que están en la oposición. Entonces yo creo que el verdadero test es qué es lo que pasa cuando estos liderazgos que están en la oposición asumen liderazgos presidenciales y cómo se comportan una vez que tienen la capacidad de hacer a cabo reformas, ¿no? Y ese no ha sido la situación del Partido Republicano chileno hasta el día de hoy. En parte estamos viendo que algo de eso sucede en la Convención Constitucional, pero no es tampoco que tengan el control absoluto de lo que allí sucede. Y el otro aspecto que me parece relevante es que sobre todo en el debate chileno-latinoamericano se comete el error de asociar a la ultraderecha con figuras como Trump o Bolsonaro, que son figuras yo creo que muy particulares por su carisma, por su lenguaje, por su forma de comportarse, pero muchos de los líderes de ultraderecha a nivel global tienen un comportamiento mucho más calmado y sobre todo porque son políticos que provienen del sistema y que saben cómo operar al interior de ese sistema ¿Como político. quién, por ejemplo? ¿Marine Le Pen, por ejemplo? Marine Le Pen es una persona que lleva años adentro del sistema político y por lo tanto sabe cómo comportarse, sabe cuáles son los códigos y por lo mismo es que tiene una forma de comportarse. Ella misma muchas veces se ha posicionado contra Donald Trump o Bolsonaro, o el mismo José Antonio Kast, que es un político que ha hecho toda su carrera al interior de la UDI, que se sale de la UDI y ahora construye su propio sistema político, su propia formación política. Cristóbal, y con lo que estamos viendo del despliegue, digamos, del Partido Republicano en el órgano al que tienen hegemonía, que es el Consejo Constitucional, ¿qué podemos saber o qué se puede elaborar respecto de su actuación hasta ahora? Porque por un lado uno ve que, bueno, consejeros como Luis Alejandro Silva son muy articulados, profesores de Derecho Constitucional, tienen un discurso y unas formas, digamos, muy amables y muy educadas y civilizadas, pero también han presentado muchas enmiendas que han sido calificadas como identitarias, por ejemplo, por el expresidente Lago. Yo creo que lo que está pasando con el Partido Republicano, y aquí es interesante el símil con lo que ha pasado con otros de estos partidos, es que su crecimiento ha sido explosivo. Pensemos que este es un partido que se funda hace muy poquito, que parte teniendo un senador y 15 diputados y que hoy en día es la mayoría dentro de este nuevo organismo que está debatiendo la nueva Constitución. Ese proceso de crecimiento en muchos de los países de Europa ha tardado años, décadas. Sí. Y por lo tanto, lo que nosotros vemos y que sabemos de las otras experiencias es que cuando estos partidos crecen, empiezan a aparecer facciones internas, porque no hay un discurso que sea homogéneo ni un comportamiento que sea homogéneo. Y lo que tú ya indicabas de estas señales ambivalentes a veces, lo que tiene que ver es de que el Partido Republicano aún hasta el día de hoy, cuando aparece con una voz muy unísona respecto a qué es lo que quieren, sobre todo por la capacidad, yo creo, de José Antonio Kast de liderar ese partido, tiene facciones internas. Y lo que yo creo es que en la medida que ese partido siga creciendo, más temprano que tarde no me extrañaría que esos distintos segmentos que están ahí hasta el día de hoy cohabitando sin grandes problemas, empiezan a experimentar sus tensiones internas. Y Cristóbal, ¿qué explica, en su opinión y en sus estudios y análisis, este crecimiento exponencial del Partido Republicano en Chile, ¿no? Como del techo que tenía José Antonio Kast en la elección anterior, a la elección presidencial en que logra el 44%, a el resultado que tiene en la elección de consejeros, que es un resultado extraordinario. Sí. Obviamente que es difícil resumirlo en un solo factor, pero al menos yo creo que hay dos factores que son muy importantes. Un factor que no tenemos que olvidar es que la derecha chilena post-transición, estoy pensando desde el año 89 en adelante, en sus inicios es una derecha que está muy a la derecha,
que es muy conservadora moralmente y que es una derecha que simultáneamente es muy libre mercadista. A esa derecha, a inicios de los años 90, le va muy mal electoralmente. Hernán Büchi y Alessandri Besa, los dos primeros candidatos, les va tan mal que ni siquiera hay segundas vueltas electorales. Y una de las lecciones de esos 10 años de muy malos resultados electorales es que esa derecha convencional gradualmente se empieza a moderar programáticamente. Y aquí yo creo que hay dos figuras claves, una de ellas Joaquín Lavín y la otra Sebastián Piñera. Ese proceso de moderación programática fue bastante exitoso en el sentido que logra esa derecha conquistar el Poder Ejecutivo 2 veces con Sebastián Piñera, pero tiene dos consecuencias importantes. Una de ellas es que recordemos que el segundo gobierno de Sebastián Piñera termina muy mal por el estallido social y por la pandemia. Y eso hace que la figura emblemática que quiere llevar esta derecha hacia una moderación cae de una manera estrepitosa y abre un espacio para que José Antonio Kast pueda crecer. Pero el segundo factor que también es importante es que en ese proceso de moderación programática hay votantes y hay líderes que se empiezan a sentir huérfanos, pero que siempre estuvieron en esa derecha convencional. Por lo mismo que volvemos al anterior, José Antonio Kast y el Partido Republicano yo los entendería más bien como una división, como una escisión de esa derecha convencional que se empiezan a sentir cada vez más incómodos con ese proceso de moderación programática. Entonces yo creo que estos dos factores son importantes para comprender, no son los únicos, de por qué se abre un espacio para que pueda figurar esta ultraderecha que ha venido ganando terreno en Chile hoy en día. Sí, ¿y qué explica, digamos, a nivel global este fenómeno? Porque se está viendo, como describía usted, en todas partes del mundo, en muchos de los países del mundo, que estos candidatos van emergiendo con mucha fuerza, este tipo de liderazgo. Bueno, y vamos a conversar inmediatamente de lo que pasó en Argentina con Milei. ¿Qué explica del nivel de la democracia, de las personas, de los electores, el auge de este tipo de liderazgo? Nuevamente, yo creo que hay una conjunción de factores y es difícil reducirlo como a una variable explicativa, pero yo creo que hay determinados puntos que son importantes de enfatizar. Uno de estos puntos tiene que ver con las crisis de las derechas convencionales en general, que en cada país se manifiesta de maneras diferentes. Les pongo el ejemplo de Francia. Sarkozy, que proviene de la derecha convencional, desarrolla como estrategia para competirle a la ultraderecha, tratar de presentarse como muy duro frente a la inmigración, que es la bandera clásica de lucha del Frente Nacional. Tratando de decir de que si yo imito a mi competidor, voy a robarle su electorado. Esa estrategia es exitosa en el mediano plazo, pero en el largo plazo, en realidad lo que hace es asesinar a la derecha convencional porque se queda sin una bandera de lucha. La metáfora que aquí yo siempre utilizo es que una vez de que alguien probó la Coca-Cola, no quiere volver a la Pepsi. Y lo que está haciendo Sarkozy en el fondo es defender mano dura, pero hay alguien que va a defender mucha más mano dura en esa cuestión. Cuando los partidos de derecha convencional desdibujan su agenda y copian la de su oponente, lo más probable es que en el mediano y largo plazo terminan perdiendo su densidad ideológica. Entonces yo creo que ese es un factor relevante que uno lo puede ver en distintas partes del mundo, ¿no? Yo creo que otro de los factores también relevantes tiene que ver con las falencias de los sistemas democráticos. O sea, de no entregar o de no hacer las reformas, los cambios que las personas y generar necesitan. Malestar en la ciudadanía. Y esto yo creo que es importante porque parte del éxito de esas ultraderechas tiene que ver con votantes que creen en su ideología, pero ojo, también con votantes que no necesariamente comulgan con el 100% de lo que proponen, pero que están muy enojados con ese sistema democrático. Y en el fondo es una suerte de voto protesta contra alguien que se presenta muchas veces en contra del establishment político en su conjunto. Claro, o como que se vayan todos. Exactamente, como el argumento de por fin llega alguien que quiere barrer con la casta, como se dice. ¿Y qué, en su opinión, qué tanto pesa el auge desde la izquierda de las llamadas políticas de la identidad, que es esta tesis que ha enarbolado sobre todo Mark Lilla, ¿no? De decir, bueno, aquí también hay un problema de las izquierdas de quedarse en agendas que no son de mayoría, ¿no? Como lo plantean, y que empiezan también a crear esta reacción en contra muy fuerte que lleva votantes a ese caudal. Sí, yo tengo una relación ambivalente con esa tesis porque yo creo que una parte de ella tiene razón, pero una parte no. ¿A qué es lo que me refiero? Hay un cliché que yo creo que es importante desmitificar, sobre todo al nivel europeo, pero que yo creo que viaja en cierto sentido a América Latina. En Europa se suele argumentar que hay una crisis de la socialdemocracia, lo cual es verdadero. Esos partidos han venido perdiendo caudal de votos y mucha gente dice lo que pasa es que el antiguo sindicalista que votaba a la izquierda hoy día vota a la ultraderecha. Empíricamente, nosotros sabemos de que eso en la mayoría de los países europeos es falso. Los votantes que votan a la ultraderecha provienen por lo general de las derechas convencionales y el antiguo votante de ese Partido Socialdemócrata hoy en día o está votando por partidos que están más a la izquierda, pensemos en Podemos, o por partidos verdes. Entonces yo creo que hay que tener ojo con este cliché.
que yo creo que es importante desmitificar, que en parte también viaja con sus salvedades para varios contextos latinoamericanos. Pero hay una parte de la tesis que yo creo que sí es interesante, y es que también es cierto que en las medidas de que estas izquierdas se han ido volviendo hacia cuestiones que son cada vez más de nicho, obviamente que logran movilizar a un segmento del electorado que es reducido, pero no logran colonizar una cuestión que sea más transversal. Pero aquí nuevamente el segundo punto que es relevante es que no todas esas temáticas son realmente de nicho. La cuestión de género, dependiendo de cómo se formule, no es una cuestión de nicho. Al fin y al cabo, las mujeres son el 50% de la población y han sido históricamente discriminadas. Entonces, dependiendo cómo uno formule esas temáticas, la izquierda puede tener la capacidad de levantar banderas de lucha que sí pueden ser transversales para la ciudadanía. Y de hecho, uno de los puntos que une a estas ultraderechas en todo el mundo es esa agenda antifeminista, ¿no? Eso, hay estudios que han hecho ustedes y distintos académicos van mostrando eso en el caso de Estados Unidos, en el caso de Vox, en el caso de Brasil. Y también en el caso de Chile. Por cierto que sí. Bueno, de hecho, la enmienda republicana que está contra el aborto en 3 causales es bastante nítida en ese sentido, ¿no? No es una casualidad, y de hecho la literatura académica llama a estos partidos, lo que se llama en alemán Männerparteien, que son partidos de hombres. Son partidos de hombres en un doble sentido. Generalmente los líderes son masculinos. Pensemos que aquí hemos estado hablando de Donald Trump, de Bolsonaro, de José Antonio Kast, y que muchos de ellos a su vez hacen gala de su masculinidad. Y también sabemos que a nivel de votantes, la mayoría de las personas que adhieren a esos partidos políticos son hombres. Como contracara, también sabemos que muchas de las personas que están en contra de las agendas de la ultraderecha tienden a ser mujeres, lo cual en parte tiene que ver con esa agenda antifeminista, y volvemos a lo que señalamos anteriormente. Esta cuestión no es un nicho, no es el 5% del electorado. Y por lo tanto, uno de los grandes problemas que tienen las fuerzas de ultraderecha, muchas veces, dependiendo de los países, es cómo logran crecer de su nicho, que puede ser un 10, 15, un 20, 30%, justamente porque plantean determinados temas que son sensibles para segmentos bastante amplios de la ciudadanía. Bueno, y de hecho en la última elección presidencial el voto femenino fue clave en que no ganara José Antonio Kast y que ganara el presidente Boric. Hablemos de Milei, porque Milei es un tipo de, digamos, de ultraderecha distinta, este anarco libertario, bien excéntrico, pero José Antonio Kast lo saluda, ¿no? Y lo felicita y tiene como este gesto hacia él que dice que es de coherencia porque él también lo felicitó a él. ¿Cómo es esa relación entre Milei y su ideología o su postura y José Antonio Kast y los republicanos, en que es como un partido que tiene otra impronta, a lo menos al mirarlos, ¿no? Sí. Yo creo que aquí un primer punto interesante en lo que tú señalas es la metáfora de dime con quién andas y te diré quién eres. José Antonio Kast y el Partido Republicano se plantea como un partido conservador, moderado, pero todos sus aliados a nivel internacional no son los partidos de derecha convencional moderados. Cuando viaja a España se junta con Vox, cuando va a Brasil se junta con Bolsonaro, no tiene problema a juntarse con él a la dura del Partido Republicano. Y aquí volvemos a la metáfora inicial que yo te decía, que todos ellos son primos, no son idénticos, pero comparten determinadas cuestiones en común. Si uno va al caso de Milei en Argentina, por cierto que tiene peculiaridades, una de las cuales es esta agenda libertaria, sobre todo en la cuestión económica muy marcada, pero que la combina muchas veces con estas posturas conservadoras moralmente. Y aquí lo interesante es que si uno analiza un poco la historia de Milei, inicialmente las temáticas del aborto él no las tomatizaba, pero hoy en día hemos estado viendo de que cobran fuerza. Y aquí volvemos a esta idea que yo decía, que son todos primos, y la impresión que nosotros tenemos de investigaciones es que terminan decantando en un determinado lugar, aun cuando sus orígenes ideológicos pueden ser diversos. José Antonio Kast en ese sentido es mucho más puro, siempre ha sido muy conservador y ahora defiende una agenda que quizás es más conservadora a la inicial, pero él en ese sentido mantiene una coherencia. Milei proviene de esta cuestión libertaria, pero la termina combinando con una cuestión muy de mano dura y antiaborto, o inclusive más curioso es el caso de El Salvador con Bukele, que parte más bien a la izquierda criticando el establishment. No aparece la cuestión antiaborto y después sí, y la cuestión de mano dura. Entonces, por eso insisto de que a veces los orígenes ideológicos son diferentes, pero terminan comulgando una determinada familia de primos similares. Sí. Ahora, Milei tiene además una batería de medidas económicas muy distintas, digamos, del proyecto del Partido Republicano o de la derecha en Chile. Por ejemplo, eliminar el Banco Central, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. ¿Qué variante sería esa, digamos? Porque lo que se ve es que es algo como de corte populista, como decir, bueno, nos vamos a ahorrar toda esta plata que sobra, pero por otro lado, que sea acogido como una idea razonable o una idea posible, algo así, es también preocupante, ¿no?
Yo creo que también tiene que ver con los contextos nacionales. Nosotros observando la realidad argentina desde la chilena, donde nosotros tenemos un problema de inflación que es del 12%, obviamente que nos parece curioso una cuestión de esa naturaleza, pero el contexto argentino es muy diferente, donde tenemos una situación económica mucho más compleja, un historial de crisis hiperinflacionaria y por lo tanto volvemos a esta idea que cada uno de estos líderes se ajusta a las realidades de sus propios países. Entonces aquello que para nosotros nos parece curioso, para un contexto argentino sí resuena para determinados segmentos de la ciudadanía. O lo mismo con la cuestión de inmigración. En Europa la obsesión son los inmigrantes. Las ultraderechas en América Latina, con la salvedad de José Antonio Kast y el Partido Republicano, en general no tematizan eso porque no es una cuestión dominante en la agenda latinoamericana. En el caso chileno, por diversos motivos, sí. Pero aquí es donde yo creo que estos líderes se adaptan a sus propios contextos y presentan determinadas banderas de lucha que hacen sentido a determinados segmentos de la ciudadanía. Sí, ahora este apoyo de José Antonio Kast a Milei ha sido bien polémico, bueno, en distintos sectores, incluido a la derecha de Chile Vamos, ¿no? Que igual parece como un personaje fuera de su posibilidad. ¿Cuál es lo que debería tener en cuenta Chile Vamos de cara a este fenómeno? Porque siempre está el debate, y eso Kast, Mude y usted, que han escrito muchos libros juntos sobre el tema, muchos papers, plantean que el problema de la ultraderecha es cómo afecta a la agenda de la derecha convencional, en que finalmente si hay, digamos, una confusión o una asimilación, al final ya no importa quién gana porque las agendas son muy parecidas. ¿Cómo se ve desde ese lado el caso chileno, pensando sobre todo en la persona que tiene hoy día la mayor popularidad en Chile Vamos, que es la alcaldesa Evelyn Matei, que ya ha puesto líneas rojas de diferencia con las enmiendas republicanas? Yo creo que aquí algo importante de enfatizar es que si uno piensa un poco en la historia de los sistemas democráticos, la consolidación de la democracia guarda directa relación con el establecimiento de partidos de derecha convencional que están aceptando las reglas del juego democrático. Uno no puede entender la democracia europea después de la Segunda Guerra Mundial sin la aparición de partidos conservadores y cristiano-demócratas que defienden ideas de derecha, pero siempre se apegan al marco irrestricto de la democracia liberal. Por lo tanto, cuando aparecen estos partidos de ultraderecha, de que no atentan, no dicen queremos un golpe de Estado, pero que sabemos que empiezan a mermar las instituciones de la democracia liberal de a poco, y cuando las derechas convencionales no les pueden poner atajos, sino que están dispuestas a pactar con ellas, a negociar o imitarlas, lo que termina pasando es de que esas ultraderechas son las que terminan diciendo qué es lo que hay que hacer, y eso es lo que debilita los sistemas democráticos. Si eso lo traspasamos al caso de Chile, yo creo que funciona muy bien. El dilema que nosotros tenemos hoy en día es que si esa derecha convencional no tiene la capacidad de plantear una línea divisoria con esa ultraderecha y está dispuesta a negociar, a pactar, lo que va a terminar sucediendo es que quien va a definir qué es lo que sucede no es la derecha convencional, sino que la ultraderecha. Por lo mismo que este argumento de Sebastián Piñera, que hay que armar una coalición desde amarillos hasta republicanos, es un argumento bastante naif, porque nosotros sabemos en la práctica que cuando eso sucede, pensemos en Sarkozy, pensemos en Donald Trump, las derechas convencionales terminan siendo fagocitadas por las ultraderechas. Y en cambio está la alcaldesa Matei que dice la enmienda del aborto, que eliminaría el aborto en 3 causales, me opongo a eso, e incluso dice saldría a la calle a protestar, ¿no? Está ahí haciendo ella un posicionamiento estratégico que se ve con visos de ser exitoso, no solo de cara a mantener una identidad de Chile Vamos, sino también para conquistar un voto que podría venir del centro o de la centroizquierda en caso de que, por ejemplo, pasaran a segunda vuelta los dos. Por cierto que sí, y eso yo creo que es el otro desafío que las derechas convencionales tienen que entender. Una vez que se establece una ultraderecha, ellos tienen que hacer la pérdida, que hay un segmento del electorado que probablemente antes los votaban, que lo perdieron y que lo van a perder por siempre. Y eso significa que si quieren gobernar, la única opción que les queda es gobernar hacia el centro y formar otro tipo de coaliciones. Angela Merkel siempre es visto como un ejemplo, una líder emblemática, y hay que recordar que Angela Merkel en sus 4 gobiernos, 3 de ellos gobernó con la socialdemocracia, porque ella no estaba dispuesta a transar con la ultraderecha. Pero obviamente esa es una decisión que ella tomó, su partido reduce el caudal de votos, alrededor de un 25-30% de los votos, y tiene que pactar necesariamente hacia el centro. Pero si están dispuestos a pactear hacia la ultraderecha, es un pacto con el demonio en el fondo. Cristóbal Rovira, muchas gracias por esta conversación de hoy en Influyentes. Muchas gracias. Y antes de irnos a una pausa, les cuento que nuestro siguiente invitado es el economista Carlos Ominami, ex senador y ex ministro de Economía durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin. Fue uno de los líderes de los llamados autoflagelantes de la concertación. Con él hablaremos del rol del socialismo en este gobierno, del cambio de gabinete y de los 50 años del golpe militar.
Carlos Aminami, bienvenido a Influyentes. Gracias por la invitación, Paula. Carlos, usted ha hecho reflexiones muy interesantes sobre los 50 años, vamos a hablar de eso, también sobre los 30 años y esta revalorización que ha habido de esos 30 años donde usted fue un actor tan importante. Y también usted ha dicho que el socialismo hoy día, en un sentido amplio, es, por un lado, el ancla del gobierno y a veces también el timón. ¿Cómo ve al socialismo democrático, como se denomina los partidos exconcertacionistas, digamos, que están en el gobierno hoy día, de cara a los desafíos que tiene este gobierno, con un cambio de gabinete reciente que ha dejado como un cierto desconcierto, y también con este ambiente de tanto bloqueo que hay, en que es tan difícil sacar acuerdos adelante, y el presidente ha hecho este llamado explícito a la oposición a tratar de ponerse de acuerdo? Pues yo creo que el llamado socialismo democrático, que tiene a su vez que proyectarse, tiene que ampliarse, tiene que fortalecerse. Hay mucha gente que se reclama del socialismo en general porque no milita en los partidos del socialismo democrático. Entonces yo creo que también ahí hay una tarea interna muy importante. Creo que era una fuerza que en el diseño inicial de este gobierno iba a ser como una fuerza secundaria. El segundo anillo, como decía el segundo anillo, uno diría como los accionistas clase B. Yo creo que era una muy mala definición. Creo que es una parte importante de la explicación de los problemas que ha tenido este gobierno. Pero bueno, yendo a la pregunta, yo creo que el socialismo democrático, en la mía también, que se fortalezca, tiene un papel muy importante que jugar. Yo creo que tiene que resistir cualquier tentación de desentenderse de la acción del gobierno, de un gobierno que sabemos que está en dificultades, tiene minoría en el Congreso, ha tenido todos los problemas que conocemos. Pero me parece a mí que tiene que fortalecer su capacidad de apoyar al gobierno, de darle conducción, y creo que en todo lo que viene por delante, un gobierno que tiene minoría en el Parlamento, que tiene reformas importantes que sacar, la experiencia del socialismo democrático es fundamental, ya no en los cargos en los cuales pueda desempeñarse, que son por lo demás bien importantes. Claro, tiene los ministerios clave. Están en Hacienda, están en Interior, está en la relación del Parlamento con el gobierno, pero más allá de esas posiciones burocráticas, yo creo que hay un estilo de conducción que tiene que ver con la capacidad de buscar acuerdos, con la capacidad también de obligar a la derecha a entrar a acuerdo, que no se la lleve tan libremente como se la ha estado llevando durante el último tiempo. Y me parece a mí que en eso tiene una responsabilidad fundamental. Ahora, ¿cómo ve usted, Carlos, lo que ha pasado esta semana en que ya se produjo la reunión que llamó el presidente Boric con los partidos de Chile Vamos, con sus dirigentes, una reunión que se calificó como tensa, como dura, pero que por fin se sentaron en la mesa? Y se lo pregunto también porque en Tolerancia Cero, Carlos Larraín, que compite por una de las listas de Renovación Nacional, fue bien duro diciendo que al gobierno había que apretarlo hasta hacerlo gritar, o sea, como en una postura más bien de decir... Tiene una frase del presidente Nixon, sí, sí, que tiene además una connotación bastante... Tiene una connotación muy dura. Yo no sé si Carlos Larraín tenía conciencia de eso, pero era dijo algo... que no en el programa, dijo que no tenía conciencia de eso. No, mira, yo qué es lo que creo que... Ojalá que el gobierno y la oposición logren encontrar algún tipo de acuerdo para sacar adelante particularmente la reforma de pensiones y la reforma tributaria, que es fundamental para sustentar la reforma de pensiones. Yo creo que es realmente un pasivo enorme del conjunto de la clase política el no tener todavía resuelto el tema de pensiones mínimamente. Esto ya lleva años que sabemos que el sistema de fondos provisionales, la capitalización individual, como se implantó en dictadura, no funciona. Es una promesa ampliamente incumplida de quienes impusieron ese sistema. Y yo espero que eso pueda arribar a buen puerto. Ahora, la verdad es que no me hago grandes ilusiones. Digamos, usted es un muy conocedor, fue ministro de Economía. ¿Cómo ve? Y senador, además. No me hago grandes ilusiones porque, uno, el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Y yo creo que hay una cosa que es más delicada aún, que desgraciadamente se ha ido perdiendo una cierta batalla cultural que abre espacios para construir un verdadero sistema de seguridad social. La seguridad social no se puede construir únicamente o principalmente sobre la base del esfuerzo individual de cada persona, sobre el principio de cada cual mata su toro. Ese no es un principio de seguridad social. ¿Y esa es la batalla cultural que usted cree que se está perdiendo? Creo que se ha ido perdiendo, y creo que en esto, ojo, creo que en esto también hay responsabilidades compartidas. Hay responsabilidades de la derecha, que siempre ha insistido en esa idea, pero también hay responsabilidades compartidas de quienes, por ejemplo, abogaron por los retiros. Claro, que de hecho ahí fue el momento. Y el argumento se hizo sobre la base que cada cual tenía el derecho a retirar porque los fondos eran propiedad individual. Claro, en eso ahí
las responsabilidades son ampliamente compartidas. Hay gente muy de izquierda, supuestamente, que abogó por la idea de que los fondos eran de propiedad individual, que debían ser heredables, y eso me parece a mí que restringió enormemente el espacio para hacer un sistema de seguridad social como este país debiera tener. O sea, hubo un error estratégico de la izquierda ahí. Absolutamente, y me parece a mí que fue la típica reacción populista. Es cierto que el gobierno en su momento no entregaba todos los recursos que eran necesarios para que la gente pudiera sobrevivir, y en la desesperación apelemos a los retiros, pero la verdad es que fue una pésima política, tanto desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista de lo que yo estoy tratando de explicar, desde el punto de vista cultural, de perder una batalla cultural y de restringir severamente el espacio para construir un sistema de seguridad social sobre la base de un principio de reparto. Claro, porque de hecho todas las encuestas muestran hoy día, Carlos, que la gente, si le preguntan, quiere que el 6% completo vaya a la cuenta individual. Paula, claro, o sea, aquí 2 más 2 son 4, entre minoría en el Parlamento y minoría en la sociedad. El margen para dar esta batalla, la verdad es que es pequeño. Yo creo que lo que se pueda obtener va a ser importante respecto a lo que hay, pero va a estar claramente muy por debajo de lo que debiéramos tener como un sistema de seguridad social en nuestro país. Sí. Ahora, hablemos del rol del socialismo, como dice usted, en un sentido amplio. Yo quiero partir preguntándole cuál es su relación, porque usted militó en el Partido Socialista y después se salió del Partido Socialista. Hoy día usted se siente parte, volverá a militar. ¿Cómo ve? Porque evidentemente que el Partido Socialista hoy día tiene muchos menos militantes que antes y requiere la fuerza de todas las personas que gravitan en torno a esas ideas. Bueno, yo a esta altura ya llevo más de 50 años militando en la izquierda. He sido de izquierda, soy de izquierda y me moriré como alguien de izquierda. Creo en el socialismo como la promesa, como la búsqueda de un futuro mejor. Alguien lo definía el socialismo como una idea hermosa que se está permanentemente buscando. Nos ha costado mucho encontrarla, hay que decirlo. También no me reconozco en en ninguna de las experiencias concretas que hoy día existen de socialismo, pero sigo pensando que puede haber algo mejor que la racionalidad puramente capitalista e individualista. Yo me fui al Partido Socialista en unas condiciones muy especiales el año 2009, en el momento en que yo creo que el Partido Socialista tomó una decisión muy equivocada, que fue simplemente apoyar a rajatabla la candidatura de Eduardo Frei, que era una candidatura claramente perdedora, que no tenía que ver además con los principios básicos del Partido Socialista. Pero me siento muy parte del movimiento socialista, de la familia socialista en un sentido amplio. Le he dicho también que no quiero morirme de independiente, y yo espero que no en los próximos años, sino que en los próximos meses se inicie una discusión en serio para ver cómo se construye una fuerza socialista más gravitante, y esa fuerza necesariamente tiene que resultar de la confluencia entre los partidos del socialismo democrático, también con la nueva izquierda. Yo creo que el socialismo democrático y la izquierda histórica tiene que entender que ha tenido también debilidades, que es vulnerable, que es pequeña, que no tiene la fuerza suficiente. Y las nuevas izquierdas tienen que entender que el intento, esto que en España llamaron el sorpaso en italiano, una especie como de zarpazo, la idea de sustituir, aquí llega la izquierda nueva, dejamos... Claro, que iban a sacar la concertación. Saquemos la concertación, saquemos el socialismo democrático, todo eso. En España no funcionó. Ahí está Pedro Sánchez y ahí está Pablo Iglesias. Eso no funcionó. La verdad es que el único país donde esto funcionó fue en Grecia, con pésimos resultados. Entonces yo creo que deberíamos sacar las conclusiones y entender la constitución de una gran fuerza socialista, que es una tarea por lo demás pendiente en la sociedad chilena. Estuvimos cerca a finales de los 80 y la verdad es que después ahí se produjeron varias tragedias, la división entre el PPD y el PS, que no permitieron tener la fuerza que debiéramos haber construido en ese momento. Pero yo espero que podamos tener esta posibilidad de hacer confluir izquierda histórica con nueva izquierda, porque creo que de ahí puede salir algo interesante para el país. Vamos a hablar de la diferencia entre la nueva izquierda y el socialismo democrático y el socialismo, digamos, histórico en Chile, porque es muy importante, justamente como dice usted, la promesa del Frente Amplio era, por un lado, una crítica muy dura, ¿no?, contra los 30 años. Implacable. Y en particular con los 20 años concertacionistas. Y a la vez también esta idea de que iban a hacer las cosas de otra manera, que tenían otro estándar moral, otro estándar, una superioridad moral, como en un minuto dijo el exministro Giorgio Jackson. Eso por una parte, y por otro lado también lo que se ve hoy día, y lo reconoció el mismo presidente Boric, es que las dos coaliciones no han cuajado, no cuajan, son dos estilos, son dos maneras, y ya no es solo un problema generacional, sino que ha costado, digamos, que esto pegue. ¿Cómo entonces se puede confluir a algo común cuando, por un lado, hay un grupo que
se fundó, se creó criticando al otro lapidariamente, y por otro lado hay cosas en que no hay confluencia en el gobierno hoy día. Mira, bueno, yo creo que se anunció solamente ayer un cambio de gabinete. El presidente tiene que tener, bueno, toda la información respecto de por qué tomó esas decisiones, hizo los cambios que hizo. Ahora yo creo que el cambio más fundamental debería ser el cambio de decir algo que por lo demás es de sentido común. No se puede gobernar con dos coaliciones. Yo lo he dicho en otras ocasiones y la verdad es que sigo pensando que es así. Es casi como jugar fútbol con dos pelotas. Pero Uno va por un lado y se otro va por el pegan? otro. Si no... Ahora yo creo que a esta altura, llevamos un año y medio de gobierno, habría que asumir que este mundo, el socialismo democrático, que iba a ser un socio subalterno, hoy día está en Hacienda, está en Interior, está en la relación con el Parlamento, está en las relaciones exteriores, y por tanto entonces me parece a mí que un acto mínimo de lucidez, de inteligencia política, de ir a consistir en decir, mira, que construyamos una sólida coalición, sinceremos las cosas, veamos qué es lo que podamos hacer. Tenemos 2 años y medio todavía de gobierno por delante. Son condiciones difíciles porque las segundas mitades de los gobiernos tienden a ser mucho menos productivas que las primeras mitades. Empieza rápidamente a sobrevenir el síndrome del pato cojo. Yo espero que eso no ocurra y que pudiéramos tener un momento de sinceramiento, tratar de unificar las dos coaliciones y ver exactamente qué es lo que se puede hacer. Yo creo que una cosa importante es lo que se puede avanzar en materia de reforma, pero quizás, contrariamente a lo que muchos piensan, creo que la batalla principal hoy día que pudiéramos dar unificadamente y incluso con parte de la derecha es la batalla para enfrentar las enmiendas del Partido Republicano en el Consejo Constitucional. A mí me parece que esa es la principal batalla que está planteada hoy día. Hacer un esfuerzo serio por generar un bloque que impida la aprobación de las reformas, todas aquellas que conspiran en contra del Estado Social Democrático de Derecho, que conspiran en contra de los derechos de las mujeres, que conspiran contra la posibilidad de continuar cambiando la Constitución por la vía de aumentar los quórums. Creo que esa es la línea básica. Tratar de derrotar a Katz es contraintuitivo. Tratar de derrotar a los republicanos en el Consejo Consultivo, en el Consejo Constitucional. Y si eso no se logra porque la derecha finalmente termina de vagón de cola de los republicanos, vámonos derechamente al rechazo y a generar fuerza para que finalmente la Constitución, que sería la Constitución de Katz, sea en esas condiciones derrotada. Y después reformar la Constitución en el Congreso, digamos. Evidente, no. Yo creo que no hay espacio para un tercer otro tiempo. proceso, digamos que, como decía el senador Buenchumilla, que se reforme la Constitución con un quórum que ahora es más bajo dentro del Congreso actual. Pero yo creo que lo importante hoy día es evitar la regresión. Eso me parece a mí que es el terreno donde además creo que las fuerzas de izquierda, las fuerzas de centro, debiéramos poder reencontrarnos. Yo veo que los amarillos, los demócratas que estuvieron con algunas razones bastante fundadas en el otro lado podrían reconocer nuevamente que son finalmente parte de este mundo, de este conjunto de ideas, y yo espero también que una parte de la derecha diga, mire, la verdad es que no podemos, por ejemplo, en materia de derechos humanos, que retrocedamos respecto a lo que se hizo en el plebiscito del 89 en materia de reconocimiento de la importancia de los tratados internacionales. Me parece a mí que es una regresión que es totalmente insostenible, y si eso no es posible de corregirlo en el Consejo Constitucional, bueno, derechamente vamos al plebiscito y que sea la gente la que resuelva. Sí. Ahora, ¿cómo ve, Carlos, usted el Frente Amplio hoy día, que está muy golpeado con todo el escándalo del caso Convenio? Revolución Democrática ahora quedó con un ministerio de bienes nacionales, que no es un ministerio que digamos que sea muy gravitante, y están viviendo su propia crisis, ¿no? Y el caso Convenios además no tiene visos de terminar, siguen apareciendo más información. Con la experiencia que tiene usted, ¿cómo ve cómo va a salir de esto el Frente Amplio? Porque cualquier evaluación de las coaliciones de gobierno pasa porque hoy día hay dos bloques que son bastante claros: el Partido Comunista, que tiene su historia, su ideología, su agenda; el socialismo democrático, lo mismo, y entre medio está el Frente Amplio en una crisis muy grande, pero es el partido, la coalición y el partido del presidente. Efectivamente. Yo creo que ellos tienen que hacer una reflexión muy profunda. Creo que tienen un trabajo de recomposición intelectual que es bien complejo, porque digamos las cosas como son. El Frente Amplio se construyó básicamente en torno a 3 ideas, a 3 intuiciones. 1, la crítica implacable a los 30 años. 2, una definición generacional. Y 3, algo del nuevo estilo, que en su versión más tosca fue la del exministro Jackson con lo de la altura moral. Bueno,
ninguno de esos pilares hoy día sustenta un esfuerzo político de envergadura. Ahora, yo creo que de todas maneras en el Frente Amplio hay algo que es rescatable, que es el intento por hacer las cosas de otra manera, el intento también por romper las inercias de la concertación. O sea, la concertación hizo cosas que me parece a mí que son motivo de orgullo, pero también tiene un lado B, tiene un lado Usted oscuro. fue autoflagelante, de hecho. Por de pronto, creo que, derechamente, Paula, creo que si nosotros hubiéramos ganado esa pelea, otro gallo habría cantado. Creo que las cosas habrían sido mejores, pero desgraciadamente la perdimos. Ahora, pero respondiendo a la pregunta, yo creo que ellos tienen que recomponerse intelectualmente. Creo que tienen que hacer un esfuerzo grande por ver sobre qué pilares hacer ese proceso de reconstrucción. Y yo ahí me atrevo a hacerle una sugerencia. Ellos están muy embarcados en esta idea de que el Frente Amplio, los 3 partidos del Frente Amplio, constituyan un solo partido. Yo les diría, pensemos más grande. Pensemos en cómo confluyen esta nueva izquierda que tiene cosas muy importantes que aportar sin lugar a dudas, como impulso, como esfuerzo generacional también, cómo confluye con la izquierda histórica. A mí me parece que... Pero la hegemonía de quién con quién, porque ese, el bueno, fondo... habrá que ir creando condiciones para que sea también el propio juego democrático al interior de esa fuerza política la que vaya resolviendo los temas de hegemonía. Pero yo, para ser bien franco, creo que un partido del Frente Amplio sería necesariamente un partido generacional, un partido sub-40. Yo no creo que eso dé para mucho. Creo que lo importante aquí es tener una fuerza política que sea un buen reflejo de la sociedad chilena, del progresismo chileno, y eso supone una confluencia no solamente de comunes con Convergencia y con Revolución Democrática, sino que un proceso bastante más amplio, porque aquí todos tenemos que aportar. Chile no es sub-40. Sí. Ahora, Carlos, usted que tuvo un liderazgo muy importante en la renovación socialista, ¿no? Y en repensar las ideas que habían tenido, que el gobierno que habían hecho en el tiempo de la Unidad Popular, una crítica que usted mismo dice, hicimos una autocrítica feroz, dura, compleja, y vino una renovación muy importante, partiendo por una renovación intelectual de las ideas. ¿Cuál es la renovación intelectual de la izquierda hoy día, del progresismo hoy día? ¿Qué lo define? ¿Cuándo? Como dice usted, lo generacional no puede ser. Y por otro lado, porque hay que construir mayoría, y la verdad es que el último plebiscito y la elección de consejeros lo que están mostrando es que las mayorías están yéndose hacia otro lado, ya ni siquiera solo a la derecha tradicional, sino directamente, digamos, a un partido como Republicano, un partido de ultraderecha. Mira, yo creo que esta izquierda, que yo espero se reconstruya sobre la base de esta convergencia, tiene que ser una izquierda muy radical desde el punto de vista democrático, pero muy consistentemente democrática, no apartarse. En su compromiso con la democracia. O sea, eso me parece a mí que tiene que ser algo que está en el ADN, que es fundamental. Por lo demás, la renovación socialista tiene que ver básicamente con eso. Con la valorización de la democracia. Salir de esta idea de la democracia burguesa, salir de la idea de la democracia formal por oposición a la democracia real, que era algo que existía en la izquierda chilena. Está eso. Pero también está todo lo que tiene que ver con la protección social, con la economía de los cuidados, y tiene que ver también con entender que el mercado es muy importante. No hay democracia sin mercado. Pero, ojo, que puede haber mercado sin democracia. Y creo que es fundamental también tener una noción de estrategia de desarrollo, de un Estado que interviene, de un Estado que ayuda a emprender, porque el mercado por sí solo no resuelve los problemas. Yo creo que hoy día, por ejemplo, Chile tiene tremendas oportunidades. Tenemos una de las principales reservas de litio del mundo, somos principal productor de cobre del mundo, tenemos energía barata en el norte, energías renovables, podemos ser una potencia en hidrógeno verde, pero eso no se está haciendo solo, eso no lo hace el mercado. Se requiere un Estado también que conduzca, un Estado que no tiene por qué ser él el que haga directamente las cosas, pero tiene que crear las condiciones para que las cosas se hagan. Me parece a mí que ahí también hay una idea fuerte que nos separa muy sustancialmente de las posiciones de derecha que siguen pensando de manera, a mi juicio, bastante absurda, de que el mercado puede resolver estos problemas. Sí, ahora, Carlos, pero también eso hay una diferencia dentro del socialismo democrático y Apruebo y Dignidad. Por ejemplo, cuando el presidente Boric dice que una parte de él quiere derrocar el capitalismo. Dice eso, yo creo ha habido toda una discusión. Yo quiero entender lo que dice el presidente Boric en el sentido de que no se resigna. Y yo en eso lo comparto. Yo no me resigno a que el capitalismo sea el horizonte completamente insuperable de nuestra época.
Creo que pueden haber búsquedas distintas. Claro, pero digo, una cosa es reformularlo, regularlo, Claro, yo creo que pero otra cosa es derrocarlo, yo creo que porque ¿cuál es el sistema alternativo? claro, hoy día no hay, por eso, pero Claro. sigo pensando Sí. y reitero esto de que el socialismo es una idea hermosa, esta idea de que la gente puede aportar según sus posibilidades y que reciba de acuerdo a sus necesidades, es una idea bonita. Ahora hay que ver cuáles son las condiciones prácticas, son las condiciones institucionales en torno a las cuales esa idea puede ir progresando. A mí me parece que de todas maneras, cuando construimos una seguridad social fuerte, cuando decimos mira, aquí tiene que haber una economía de los cuidados, estamos avanzando en esa dirección. Yo ya no creo, y esa fue una discusión muy importante en la renovación socialista, yo no creo que haya un modelo de socialismo al cual uno tenga que avanzar y porque ya está predeterminado. Lo que hay va bien una práctica que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con que seamos capaces de salir cada uno de nuestro metro cuadrado y pensar que existe la sociedad, contrariamente a lo que decía la señora Thatcher. La señora Thatcher decía, mira, que existen las personas y las familias, la sociedad no existe. No, yo creo que es una diferencia fundamental. La sociedad existe, la solidaridad existe, hay que practicarla y a nosotros nos cuesta. En Chile somos buenos para la caridad. Claro, No que somos no es muy lo buenos mismo para- que la justicia social. No es lo mismo que la justicia social. Claro. Carlos, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de hablar de los 50 años. Esta conmemoración está tocando en un clima de polarización, de división, en que está mucho costando encontrar un punto común. ¿Cómo ve usted la posibilidad de acordar algo? El presidente, de hecho, llamó a todos a acordar que nunca más hubiera golpe de Estado, violación a los derechos humanos, pero está costando encontrar eso. Entonces, ¿por qué estamos hoy aquí, en este momento tan polarizado, y qué se puede hacer, qué podríamos tratar de acordar, porque evidentemente que es una conmemoración histórica que debiera llamarnos a reflexión a todos y a todas? Yo desgraciadamente comparto ese diagnóstico. Creo que si yo participé de los 30 años, participé también de los 40 años. Los 30 años fueron la apertura de Morandé 80 con el presidente Lagos. Después los 40 fueron el presidente Piñera también señalando a los cómplices pasivos. Entonces uno podría haber pensado que aquí iba una tendencia ascendente para finalmente ir dejando de lado la parte trágica de toda esta historia y abrirnos más hacia el futuro. Desgraciadamente no está siendo así. Yo creo ya, y en esto no hay recetas, pero a mí me parece que lo que falta es lo siguiente. En la izquierda muchos hemos dicho que si fuéramos puestos en las mismas condiciones que estuvimos en el 70, no actuaríamos de la misma manera. Tenemos una visión profundamente autocrítica de nuestra propia actuación. En el gobierno de la Unidad Popular. Exactamente, yo creo que bueno, se hicieron las cosas mal desde el punto de vista económico, no se entendieron las condiciones internacionales en que esto transcurría y teníamos un problema con la democracia, eso hay que decirlo. O sea, la izquierda tenía un problema con la democracia. No tenía, cuando hablaba de democracia burguesa, cuando hablaba Una de... desvalorización. Exactamente, era como una visión instrumental de la democracia. Después de 17 años de dictadura, entendimos a sangre y fuego de que las conquistas democráticas son conquistas universales y que tienen que mantenerse sí o sí, que no tienen este signo de clase como en su momento se decía. Entonces, yo creo ya que nosotros hemos hecho nuestra contribución, una parte muy importante de la izquierda renovada que ha hecho esta contribución. Yo lo que siento, y cuando uno discute con gente de derecha, sí, con gente que uno aprecia, pero que los aprieta en la discusión, yo no tengo la seguridad de que ellos puestos en las mismas condiciones no volverían a hacer lo mismo. ¿No volverían a apoyar el golpe? No volverían a apoyar los golpes, no volverían a apoyar a justificar las transgresiones a los derechos humanos, las violaciones que en esa oportunidad ocurrieron. Hemos visto incluso una cosa que yo creo que era bastante difícil de imaginar hace un tiempo atrás, parlamentarios diciendo, mire, la verdad es que el golpe se justificaba. Entonces, yo creo que en eso hemos regresado y ojalá que en estas semanas que quedan pudiéramos avanzar en eso, en tener un compromiso diciendo un nunca más de verdad, pero un nunca más que signifique que, puesto en esas condiciones, en condiciones difíciles, uno no volvería a actuar de la manera como lo hizo. Ahora, cambió el país, cambió la derecha, cambió la gente. ¿Por qué hay ese retroceso respecto del avance en una reflexión común que se había alcanzado antes? O a lo mejor esa reflexión de los cómplices pasivos del expresidente Piñera no era representativa de su sector, a lo mejor. Yo creo que había una regresión, hay una regresión en el mundo, hay una regresión, hay un avance de la fuerza autoritaria, es lo que uno ve en Europa, lo que ha visto también aquí en algunos países de América Latina, se vivió en Brasil con Bolsonaro, afortunadamente eso está como mejorando.
está en ascenso hoy día con Milei en Argentina, tenemos Bukele en Centroamérica. Entonces creo que hay un proceso global de regresión, pero creo que esto tiene que ver finalmente con una cierta frustración con la democracia. Si la democracia hubiese sido capaz de resolver más problemas, si la democracia hubiese sido capaz de ya no solamente sacar a la gente de la pobreza, como ha sido el caso de Chile, sino que esa gente que salió de la pobreza, que tenga la sensación de que puede seguir progresando y no que tiene hoy día la pobreza nuevamente respirándole en el cuello, yo creo que las cosas cambiarían. Entonces me parece a mí que lo que a nosotros corresponde es tratar de que la democracia no sea solamente un sistema que garantiza libertades individuales, sino que sea un sistema que también garantice justicia social, garantice que la prosperidad se reparte equitativamente, porque finalmente yo creo que el avance del autoritarismo tiene que ver con una cierta desesperación de la gente que no logra resolver sus problemas. Carlos Ominami, muchas gracias por esta conversación de hoy en Influyentes. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo domingo.